Bienvenidos al Seminario Teológicos, un espacio donde la teología se encuentra con la vida cotidiana. Feliberto Vázquez Rodríguez, como el exponente de los estudios, estará guiándolos a través de discusiones profundas y reflexiones sobre los textos sagrados y su relevancia en nuestro mundo moderno. Juntos, exploraremos las grandes preguntas de la fe, desafiaremos nuestras creencias y buscaremos una comprensión más profunda de nuestra espiritualidad. Así que, ya sea que estés en tu casa, en el auto o en cualquier lugar, te invito a unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento y crecimiento. Un saludo a todos, a la gracia de Dios mora en la vida de cada uno de ustedes. Les agradezco enormemente a las personas que siguen este ciclo de estudio sobre teología sistemática. Estamos ya en la última parte sobre esta larga serie, realmente 70 y pico de capítulos, 80 creo que va a terminar, más o menos, y hoy nos toca hablar de lo que son los distintivos de la iglesia. Nosotros vimos, ¿verdad?, en la clase anterior lo que son las figuras de la iglesia, el origen de la iglesia y así sucesivamente. Hoy nos toca hablar directamente de lo que son los distintivos de la iglesia. Lo primero, por ejemplo, tiene que ver con relación a Israel, es decir, el distintivo de la iglesia con relación a Israel. Y es que la iglesia es una identidad diferente de Israel y así continuará siéndolo siempre, ¿verdad? Nosotros vimos que en la clase anterior de que la iglesia es una entidad de judíos y gentiles que surge en el Nuevo Testamento y que tiene características específicas. Y la evidencia de ello también es lo siguiente, y es que Israel siempre significa descendencia física de Jacob, y así lo mostrará un simple estudio de concordancia de Israel. Todas las veces que el término aparece en el Nuevo Testamento se refiere directa y exclusivamente a los judíos, no más. Usar el término Nuevo Israel para la iglesia es incluso impreciso. Israel siempre hace referencia al pueblo judío. Basta con leer Romanos 11 y te das cuenta, por ejemplo, te das cuenta de eso, que nosotros vemos, ¿verdad?, que se habla de esta comunidad de creyentes en diferencia, por ejemplo, o en distinción con Israel, que incluso dice que en cuanto a la promesa, son amados por causa de los padres, y en cuanto al evangelio son enemigos por causa de nosotros. Nosotros vemos, por ejemplo, que dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Parece, en la mente de Pablo, en la mente de Pablo hay algo, ¿verdad?, que a él le llama Israel, que es distinto a ese grupo de gente que se va a salvar, y que luego que ese grupo de personas se vaya a salvar, entonces Israel, a lo que sea que él le llame eso, porque no quiere decir Israel, o sea, lo que sea que él le llame eso, va a ser salvo. Y va a iniciar el pacto con ellos, y ese será el pacto que yo haré con ellos cuando haya quitado su pecado. Mi pregunta es, ¿Dios hizo pacto con gentiles? No. Dios siempre hizo pacto con Israel. El Nuevo Testamento, incluso el nuevo pacto, fue con Israel, lo dice claro, y la casa de Judá. Y el nuevo pacto tiene dimensiones en específicas que nosotros hoy en día recibamos lo que es la inauguración del nuevo pacto en cuanto a lo que es la salvación por el Espíritu Santo, y se transformar el corazón de piedra en un corazón de carne. No quiere decir que el nuevo pacto se cumplió en toda plenitud, a menos que Dios, y me disculpa, a menos que Dios sea loco, porque él dijo de aquí a aquí que van a poseer la tierra, dijo aquí, aquí, de aquí y de aquí. Entonces Dios no fue que seleccionó antojadizamente, mira, creo que no te lo puedo cumplir ahora, entonces yo lo que te voy a dar el Espíritu Santo y más, y ya luego, por ejemplo, esa dimensión de tierra, no, déjalo para hacerlo nueva y tierra nueva, yo allá me averiguo con ustedes. No, no es así, no funciona así, no funciona así realmente, ¿me entiendes? Y en Pablo incluso nosotros lo podemos ver. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión, claro, porque el Mesías es judío, vendrá de Sión el que quitará de Jacob la impiedad, y este será el pacto que yo haré con ellos cuando yo haya quitado sus pecados. Entonces yo creo que eso está claro, que todavía es en futuro, que evidentemente cuando hay una conversión masiva de judíos en el tiempo final, va a ser la inauguración masiva
del nuevo pacto con su dimensión de tierra y demás. ¿Se está cumpliendo el nuevo pacto hoy en día? Sí, lo defiendo, claro, la iglesia somos administradores del nuevo pacto. Eso está claro, Hebreos 8 lo menciona también. Ahora, las dimensiones de tierra que implica el nuevo pacto y esa conversión masiva de judíos no se ha cumplido y tenemos que ser coherentes con eso. Pablo, por ejemplo, acepta lo que es la distinción de los dos cuando advierte a los creyentes que no ofendan a otros y menciona a los judíos, a los griegos, que son los gentiles, y a la iglesia de Dios. Y eso lo enseña, por ejemplo, en primera carta a los Corintios 10:32. Entonces, en la mente de Pablo existen tres entidades, que lo que es Israel, ¿verdad? Los gentiles, los griegos, es decir, tú el que no es judío, y la iglesia de Dios, que es la unión de ambos. ¿Se fijan cómo hace esa distinción? Después de que la iglesia se establece, Israel continúa siendo un grupo o continúa siendo un pueblo diferenciado de los gentiles y de la iglesia, que eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos, capítulo 3, versículo 12, capítulo 4, versículo 8, versículo 10, capítulo 5, versículo 21, capítulo 21, versículo 19. Hay muchos otros versículos. Ojo. Yo no estoy diciendo de que haya, por ejemplo, que yo sé por ahí se puede tomar la declaración. Yo no estoy diciendo que hay dos pueblos. No creo que existan dos pueblos. Hay un solo pueblo de Dios, punto. No hay más. Un solo pueblo de Dios, punto. ¿Verdad? Todo el que cree en el Mesías es parte del pueblo de Dios. No, ahí no hay tutela con eso. El tema está en que hay una unidad espiritual, pero hay una diversidad funcional. Por ejemplo, la iglesia, la mujer y el hombre, ¿son iguales en Cristo? Sí. Pero ¿hay distinciones entre la mujer y el hombre en cuanto a los roles que cumplen en Dios? Sí, totalmente. ¿Eso los hace como dos cosas totalmente distintas? No, tiene la misma dignidad, no hay uno más que otro. Ahora, las funciones son distintas. El rol que cumple la iglesia es uno y el rol que cumple Israel es otro. Y Romanos 11 lo explica eso excelentemente bien. Y creo que un estudio más exhaustivo de eso te podría llevar también a entenderlo. Entonces también la iglesia con relación al reino, algunos cristianos, por ejemplo, amilenialistas, creen que la iglesia es sinónimo del reino y que ella lo inaugura, y esto es una mala interpretación de la palabra reino, cuyo significado es dominio real, y se le designa lo que es el poder, que es lo que enseña Esdras 4:5, y la forma de gobernar, y especialmente en los escritores posteriores, el territorio y gobierno, el rey y el reino también, y por lo tanto el significado básico contiene tres cosas: lo que es un gobernante, un pueblo para gobernar y un territorio sobre el cual hacerlo. Hay dos formas básicas de reino. Primero es universal y el segundo es de mediación. Por ejemplo, el universal es la forma de gobierno que ha existido desde siempre, que enseña Lamentaciones 5:19, incluye todo lo que hay en el tiempo y el espacio, que es lo que enseña, por ejemplo, Salmo 103:9, Salmo 139, 7-10 también. Y también el control de la historia forma parte de él, que es lo que enseña Isaías 44:26 y 45 también. El reino universal de Dios es su gobierno soberano desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, el reino de mediación es el gobierno de Dios a través de un representante elegido por él. Y dicho representante no se limita a hablar y actuar en lugar de Dios, sino que además representa al pueblo ante Dios. El punto número 2 de esa parte también es un gobierno que hace referencia especial a la tierra. Y el punto número 3 de este encabezado es también que tener de mediador a alguien que siempre ha sido miembro de la humanidad. Así, Dios entregó su voluntad en la tierra a través de mediadores señalados como Adán, como Noé, como Abraham, como Moisés, entre otros, ¿verdad? Estos mediadores anticiparon siempre al mediador final, que es el Mesías, que había de venir y gobernar la tierra final de esta era. Y tal fue la promesa de Gabriel a María sobre su hijo cuando dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es decir, se refiere al reino futuro prometido
del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16, sobre el cual el Mesías regirá. La iglesia no es el reino. Ella exige o existe en la era actual, el reino futuro hizo una inauguración, tendrá un lugar con la segunda venida de Cristo. Hay varias distinciones entre la iglesia y el reino. En las escrituras jamás se intercambian los términos iglesia y reino, es lo primero. En las 114 apariciones de la palabra iglesia, eclesía, nunca se iguala al reino. Jesús vino a ofrecer el reino a la nación judía y de ahí la proclamación, el reino de los cielos se ha acercado, ¿entiendes? Porque él vino a ofrecerlo. Cuando rechazan el reino, este queda a la espera de la segunda venida, que es lo que enseña, por ejemplo, Mateo 13. O sea, ¿qué va a suceder entre la primera y segunda venida de Jesús? Bueno, por ejemplo, que el reino por ejemplo, van a existir personas buenas, personas malas, va a haber pecado todavía, los hijos del reino podrán ser echados en la tiniebla de afuera, lo enseña también, y muchísimas otras cosas. Entonces, cuando él venga en su reino, él va a gobernar con vara de hierro. Usted se ha puesto a pensar por qué, por ejemplo, si todo lo que vamos a matar en el reino somos creyentes, ¿por qué Jesús tiene que gobernar con vara de hierro? ¿Para qué es la vara de hierro? ¿No implica eso mano fuerte para la desobediencia? Si es así, o sea, si tú estás de acuerdo con ese punto, ¿tú crees que sea los creyentes que Jesús le va a gobernar con vara de hierro? ¿Tiene sentido eso? No. Cuando tú te estudias Zacarías 14 y otros pasajes, te vas a dar cuenta que todavía en el reino milenario, ¿verdad?, que recibe su nombre así de Apocalipsis 20, pero que tiene su base en el Antiguo Testamento y en algunos aspectos del Nuevo Testamento, nosotros vemos que todavía va a existir pecado en ese reino. Entonces él tiene que regir con vara de hierro, porque él va a castigar a las naciones desobedientes, a las personas de esas naciones que sean desobedientes. Entonces es evidente de que ese reino no va a ser en el cielo, ni en el cielo nuevo y tierra nueva, sino aquí con pecadores todavía. Entonces hay varias, también por ejemplo, después del rechazo de su oferta del reino, Jesús anunció que edificaría la iglesia. Ese es el propósito de Mateo. Cuando usted se lo lee, usted se da cuenta que Mateo lleva como esa narrativa, ¿verdad?, enfocado a los judíos, los primeros 13 capítulos, 12. Cuando ellos lo rechazan con la blasfemia del Espíritu Santo, dice, ya, o sea, a partir de aquí, si ustedes se fijan y leen, la narrativa cambia totalmente. Y por eso utiliza Mateo 13, que son de la parábola, que se llaman la parábola del reino, para eso, ¿entiende? Para responder a esa pregunta en el ¿qué sucederá? ¿Me entiende? Y él habla sobre eso. Es importante que ustedes tengan en cuenta siempre como los propósitos de cada evangelio y la estructura en la que está compuesto. Entonces vamos a hablar de lo que son las funciones de la iglesia local. ¿Qué constituye una iglesia local? ¿Qué es una iglesia en realidad? Un grupo de creyentes que se reúne para oír grabaciones de líderes cristianos es una iglesia. Un grupo que se reúne para oír cada semana un conferenciante bíblico, por ejemplo, es una iglesia. Hay varias características importantes que permiten identificar una iglesia local bíblica según el Nuevo Testamento. Y la primera, y para mí tiene que ser una de las más importantes, es la adoración. El griego neotestamentario tiene varias palabras para adoración, ¿verdad? Proskuneo es la primera, que significa inclinarse o postrarse. Se usa varias veces en los evangelios, no solamente y solo una vez en las epístolas. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 25 al 26, en conexión con los incrédulos. El hecho, ¿verdad?, físico de inclinarse refleja una actitud interna de corazón, una sumisión a Dios. Entonces, la tregua también es otra palabra que tiene un significado básico de servicio sacerdotal y por lo tanto, Pablo servía a Dios mediante la predicación, que eso es lo que enseña, por ejemplo, es lo que enseña Romanos 1:9. En lugar de ofrecer un animal separado para Dios, un animal muerto para adorar,
el creyente del Nuevo Testamento ofrece a Dios un cuerpo vivo separado para Dios en el acto de adoración, que es lo que enseña, por ejemplo, Romanos 12:1. No conforméis a este siglo, sino que transformado poniendo una renovación del nuevo entendimiento, para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice en el versículo anterior que ofrezcamos a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, ¿entiendes? Nuestro culto consciente. Entonces, Sebomai también quiere decir quien teme a Dios. En la literatura del Antiguo Testamento se utiliza, ¿verdad?, mucho esa palabra, y adoración en el Nuevo Testamento. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento se usa mucho la palabra temer, que temer no es que usted le tenga un terror a Dios o algo así, sino que simplemente usted tenga ese temor reverente, ¿entiendes? Como ese respeto interno por lo de Dios. Eso es lo que quiere decir la escritura. Entonces, la adoración verdadera debe verse, la adoración verdadera debe ser de la naturaleza o esfera espiritual y debe ser acorde con la verdad que Dios reveló. Es decir, cuando la Biblia dice que adoren a Dios en espíritu y en verdad, lo que está diciendo es que lo adore conforme a lo que Él ha establecido en las escrituras, no a otra cosa, no a otro invento, por Dios. Y requiere lo que es la presentación decisiva de todo creyente ante Dios. Mientras los creyentes del Antiguo Testamento se reunían para adorar el sábado, en Hechos se ve la transición, pues los cristianos comenzaron a adorar el domingo, el primer día de la semana, para conmemorar lo que es la resurrección. Lo vemos, por ejemplo, en Juan 21, en Juan, por ejemplo, 20:19, en Juan 20:16 también. Cumplían de inmediato el mandato del Señor sobre la cena del Señor, que es lo que enseña Hechos, capítulo 20, versículo 7, y recogían la ofrenda el domingo, que es lo que enseña 1 Corintios 16:2, cuando se reunían el primer día de la semana, lo dice claro. Entonces, cantar himno también era parte de la adoración conjunta de la iglesia primitiva, que por ejemplo nosotros vemos 1 Corintios 14:26, Efesios 5:19, Colosenses, por ejemplo, 3:16 también. Son himnos que hay por ejemplo, que ellos cantaban y decían, por ejemplo, dentro de la iglesia, perdón. Otro punto, por ejemplo, es la instrucción. Este es un elemento vital de la vida de la iglesia primitiva, porque Dios entregó las escrituras para enseñarlas a las personas y hacerlas madurar. Por ejemplo, la enseñanza es el antídoto contra la falsa doctrina, produce un amor entre los creyentes, provee un alimento espiritual, una piedad, una sumisión y un enfoque apropiado para la vida. Pablo le pidió a Timoteo instruir a otros para extender lo que es la doctrina, ¿entiendes? No es que tú la sabes para ti, sino que tú tienes que instruir a otros para que sigan la piedad, ¿entiendes? Ese camino. Por eso Pablo manda a Timoteo a que pueda preparar hombres. Desde el comienzo, la iglesia se entregó a la enseñanza de los apóstoles, que es lo que enseña Hechos 2:42, cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y demás. Es decir, se mantenían siguiendo lo que los apóstoles decían. Y luego procedió a llenar la ciudad de la doctrina cristiana, que es lo que enseña Hechos 5:28. Pablo elogió a la iglesia de Roma por abrirse a la enseñanza que había recibido. En sus viajes misioneros, Pablo incluso enseñaba en las iglesias, que eso es lo que enseña Hechos 18:11, tanto en público como en las casas, que eso es lo que enseña Hechos 20:20. En realidad, Hechos concluye con la enseñanza de Pablo a quienes se le acercaban en Roma, que eso es lo que enseña Hechos 28:31. Increíble que Pablo estaba preso y como quiera seguir enseñando. Y a otra vez se le duele la cabeza y no quiere hablar de Dios, o no quiere leer la Biblia, o no puede poner un versículo en un estado de WhatsApp. No sé por qué, pero usted es así. Entonces, difícilmente se podría sobrevaluar la importancia de enseñar como una de las principales funciones de la iglesia. Tiene que ser una de las más importantes también, como le había dicho, o sea, son cosas que van como muy correlacionadas. La adoración, parte de la adoración es el servicio y parte del servicio es la predicación, la enseñanza, para que las personas puedan aprender. Entonces, otro punto es la comunión. La palabra griega comunión, koinomía o koinonía, esa es la palabra correcta, quiere decir compartir y enfatiza la unidad de la iglesia, porque la comunión tiene lugar de varias formas. Por ejemplo, la iglesia primitiva se reunía para tener comunión al partir el pan y orar, ¿verdad? Que es lo que enseña Hechos 2:42. Partir el pan es lo que nosotros le llamamos Santa Cena. Entonces, partir el pan era tener una comida conjunta
llamada ágape, que es como fiesta de amor. Aparece, wow, se me olvidó, hay un versículo específico que usa la palabra. Entonces, después de tomar la cena del Señor, ¿verdad? La iglesia primitiva enfatizó bastante la comunión en la adoración, que eso es lo que enseña, por ejemplo, Hechos 4, 24 al 31, Hechos 12, 5, Filipenses 1, del 3 al 4. Entonces, la comunión también podría incluir medios materiales para ayudar a lo que es la difusión del evangelio, que eso es lo que enseña Romanos 15, 26, segunda carta a los Corintios 9, 13 y Filipenses 1, 5, o compartir el rechazo por identificarse con Cristo, que es lo que enseña Filipenses 3, 10. Entonces, la comunión también enfatiza el hecho de que los creyentes permanezcan unidos los unos a los otros, y Pablo también lo enfatiza con el uso de unos a los otros, es decir, con esa palabra. Pablo instruye a los creyentes a acercarse unos a los otros por comunión en Cristo, que es lo que enseña, por ejemplo, Romanos capítulo 15, versículo 7, y amarse también a los unos a los otros, ¿ves? Y a abstenerse de juzgarse los unos a los otros. Hay un uso como continuo de eso, y a fortalecerse también los unos a los otros. Entonces, y a estar unidos también, y a amonestarse los unos a los otros. Y esta forma de relación es importante para mantener la unidad por la cual Cristo oró, que es lo que enseña Juan 17, y por la que Pablo también suplicó en Filipenses 2, del 1 al 4. Que sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Como yo sé, cómo, por ejemplo, yo puedo demostrar que Jesús vive en mí. Bueno, pues yo tengo unidad con los demás creyentes. Ese sectarismo y ese aislacionismo de alguna gente es todo menos bíblico, ni cristiano. Entonces, otro punto, ¿verdad?, de la iglesia es el ministerio. La iglesia local también tiene que ver con el ministerio. Por ejemplo, consiste en la evangelización de los incrédulos del mundo, que es lo que enseña Hechos 8, 4, 11, 19 y demás. Y hay varios ministerios orientados a los creyentes en la comunidad de la iglesia, y también consiste en el ejercicio de los dones espirituales para ministrarse unos a otros, y es la misma medida de servir los unos a los otros también, y dar también para cubrir la necesidad de los unos a los otros. Parte del ministerio es ofrendar, dar para los necesitados. La iglesia tiene que tener un ministerio de eso. No se ve, pero bíblicamente debería de hacerlo. Entonces, no quiere decir que ninguna iglesia lo haga. Aclaro, porque yo me he congregado en iglesia donde sí lo hacen. Yo puedo decir aquí públicamente, la iglesia de Michelén, usted puede dar su dinero con gusto, porque ahí, por ejemplo, al barrio que le queda enfrente, ¿verdad?, de Arroyo Hondo, queda en camino chiquito de Arroyo Hondo, al barrio que queda enfrente, ellos le llevan compra a mucha gente de ahí. Que visto con estos ojos, cuando usted tuvo un uso así íntegro del dinero y productivo, usted da sin miedo. Usted ve, por ejemplo, que el diezmo no es algo para el día de hoy. Yo en esa iglesia específicamente yo daba el diezmo. ¿Por qué yo daba el diezmo cuando iba a esa iglesia? Porque veía el uso correcto que se le daba. Feliberto, pero tú sabes que el diezmo no es algo bíblico para el día de hoy, que eso tenía una orientación específica para Israel y los levitas y demás. ¿Por qué tú lo haces? Bueno, yo lo hacía específicamente por el hecho de que yo veía el uso íntegro que se le daba a ese dinero, y que también ahí, si tú necesitas un libro, te lo facilitan. Y una locura. Yo no me congrego ahí actualmente, es porque yo me mudé lejos. O sea, vivo en Villamella, y coger ese trajín para allá no lo veo necesario, honestamente. Aunque de verdad, si viviese otra vez en Cristo Rey como vivía antes, que estaba a un paso, pues con gusto iría siempre, porque de verdad que fue una experiencia muy gratificante. Un año duré yo yendo allá, y le puedo decir yo, de verdad, delante de Dios, ahí no hay tutela con el dinero. Ahí usted puede perfectamente dejarlo, y usted verá que se le da como un uso adecuado. Otro punto tiene que ver con la organización, porque cuando la iglesia se forma, se debe poner ancianos y diáconos para supervisar el ministerio. Eso nosotros lo vemos en Hechos 14, 23 y también en Tito 1, 5. Y el último punto es la ordenanza. La iglesia practicó las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor, que es lo que enseña Hechos 2, 41 y 1 Corintios 11, del 23 al 24. Entonces nosotros vemos específicamente que hay
nosotros vemos, ¿verdad?, lo que son las funciones, los ministerios que hay en la iglesia, que la adoración es parte de ella, el servicio es parte de ella, la predicación es parte de ella, la organización también, la enseñanza, el ayudarse los unos a los otros, mantener una comunión los unos a los otros, son partes fundamentales de la iglesia. La iglesia tuya, si no sigue estas instrucciones, o por lo menos la mayoría de ellas, tienes que revisarte si verdaderamente estás en una iglesia real. Gracias por haber visto el video. Si llegaste hasta aquí, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.